Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con la realización de entrevistas para el proyecto Conoce a tus candidatas y candidatos. Proyecto iniciado por Gutiérrez y Asociados, Alejandro Gutiérrez, Apoyo Legal y una servidora Daniela Vélez. Les recordamos que este proyecto es con la finalidad de darle a conocer a la comunidad forense quiénes son las y los candidatos para los diversos puestos, como lo son jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para que ustedes puedan ejercer un voto informado este próximo 1 de junio. El día de hoy nos acompaña la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Doctora, muchísimas gracias por aceptar venir a esta entrevista tan importante para nosotros. Evidentemente, les compartimos que la doctora está como candidata para un puesto sumamente importante en nuestro país, como lo es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada, bienvenida, muchas gracias. Y antes de darte el uso de la voz, me gustaría ver cómo te sentirías más cómoda que me dirija a ti a lo largo de esta entrevista. Pues como tú gustes. Olivia, maestra, doctora, da igual. Muy bien. Olivia, pues muchas gracias. Te voy a tutear, Sí, ¿verdad? sí, Para que la adelante. gente pierda un poquito rompamos un poquito ese Sí, hielo, así ¿verdad? es. Olivia, bueno, pues primero que nada, preguntarte, ¿quién es Olivia? Vamos a abrirle a la comunidad que nos va a estar viendo a través de este video esta parte de conocer más a Olivia. ¿Quién es Olivia? ¿Dónde nace Olivia? Platícanos un poquito de ti. Sí, bueno, primeramente agradecer este espacio. La verdad es que yo aplaudo que se organicen este tipo de actividades porque, como bien lo comentas, nos ayuda a llegar a las demás personas, que conozcan nuestro perfil y que los ciudadanos y las ciudadanas emitan un voto informado a través de ese conocimiento que tengan de los perfiles. Así es que aplaudo al licenciado Alejandro, a ti y a todo el equipo, porque sé que es todo un equipo de staff que está detrás y que es muy importante para que este tipo de actividades se lleven a cabo. Entonces, pues muchísimas gracias. Y respondiendo a tu pregunta de quién es Olivia, bueno, yo soy juarense de nacimiento, ya llevo aquí radicando 39 años de mi vida, orgullosamente chihuahuense de Ciudad Juárez, soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya tengo ahí, ¿qué serán? 13 años ya como profesora y pues esta noble labor de la academia, la verdad es que nos llena mucho. Tú que eres también académica, sabes que es algo muy bonito el poder incidir en la vida de nuestros estudiantes. Y bueno, adicionalmente a esta área de la academia, he podido fusionarla con el área de la investigación. Soy investigadora, parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. ¿Qué es esto del SNI? Porque a lo mejor hay muchas personas que no puedan estar familiarizadas con ello. Es un reconocimiento que te da la Secretaría, en este caso de Ciencia y Tecnología, por tu trayectoria como investigadora y tus aportaciones en el ámbito científico, Claro. que pueden ser artículos científicos, producto de alguna investigación que hayas realizado, capítulos de libros, direcciones de tesis de estudiantes de pregrado, de posgrado. Entonces, bueno, mi trayectoria en la investigación ha ido consolidándose porque inicialmente yo inicié como candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras, después avancé al nivel 1 y bueno, ahí sigo avanzando, espero llegar al top, que es nivel 3. Claro. Y pues esta área me gusta mucho también porque me ha permitido realizar investigaciones con carácter científico y mis líneas han sido derechos humanos, derechos sociales en específico. He abordado mucho el derecho a la educación, pero también he abordado la línea de las víctimas de violación a derechos humanos y de las víctimas del delito. Entonces, bueno, a partir de la investigación he venido abonando a ese desarrollo progresivo de los derechos humanos, pero desde el área científica. Ok. Adicionalmente, nada más para cerrar aquí, es que soy también litigante y el litigio pues nos ayuda a nosotros también a poner toda esa teoría en la práctica, pero también la práctica llevarla a las aulas. Claro. Entonces yo soy abogada postulante, ya tengo 15 años de experiencia en materia civil, familiar y amparo. Y bueno, he fusionado estas tres áreas de mi vida, sobre todo en el ámbito profesional, para ir consolidando mi carrera. Y fíjate, te iba a interrumpir porque pues les iba a compartir que yo fui tu alumna. Sí, Sí, yo fui tu alumna hace mucho tiempo, estabas dando sociología, me parece, Sociología del derecho fue la primera y yo clase. de verdad me quedé encantada con tu materia. Sí, Entonces, aun y cuando ya pasó mucho tiempecito, sí, me parece que era cuando empezabas en la sí. universidad a dar clases. Así es de que yo encantada reconozco tu trabajo en la universidad
reconozco pues el concepto que tienen los estudiantes de ti, ¿verdad? Son muy buenos comentarios, evidentemente, entonces quería compartir nada más esa parte. Ah, mira, mira. Bueno, Sí. Olivia, pues también nos gustaría ahora sí que las personas conocieran un poquito en qué momento Olivia decide ser abogada, en qué momento Olivia Aguirre Bonilla dice, quiero ser abogada, me gusta esta profesión. Sí, bueno, cuando estaba en la preparatoria tuve una orientación profesional, pues como todos, ¿no? La orientación que nos dan ahí en una asignatura. Y a mí me había salido Ciencias de la Comunicación y Derecho. Entonces yo dije, híjole, me agarraré Ciencias de la Comunicación y me decía la persona que me estaba orientando que bueno, pues que era una carrera que si a mí me gustaba, podía agarrarla, pero sin embargo, pues había ahí pequeños detalles de que no era tan bien pagada, ¿no? Ok, Pero yo me quería ir por el lado de la actuación porque a mí me gustaba mucho la actuación. ok. Y me decían, no, pues es que imagínate si te va mal como actriz, pues tienes que tener una carrera de respaldo, que puede ser Ciencias de la Comunicación. Total que para no hacerlas muy larga, decidí agarrar derecho, tomar derecho. Y dije, bueno, aquí en Ciudad Juárez está la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fue que ingresé ahí a la licenciatura en Derecho. Me convenció, la verdad, y hasta ahorita no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Creo que fue la mejor elección de mi vida en cuanto a mi tema profesional. Y fíjate que en este caso, pues aparte de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya eres docente, ¿no? Sí. Académica en la universidad. Entonces, yo creo que es más ese orgullo, ¿no? Como tal. Olivia, también nos gustaría preguntarte, y eso porque lo hemos comentado con algunos candidatos y candidatas, ¿en qué momento Olivia se visualizó como ministra de la Suprema Corte? ¿En algún momento en particular tú dijiste, quiero ser ministra, este es mi objetivo? Sí, pues la verdad es que adentrarme a la judicatura no era algo que tuviera en mente. Sin embargo, cuando empezaron a lanzar convocatorias de aquí en el estado, sobre todo para los puestos de magistraturas públicas, abiertas, yo dije, pues es una buena opción poder ser a lo mejor candidata a una magistratura estatal. Eso fue muy al inicio que empezaron a aperturarse las convocatorias públicas. Entonces dije, bueno, en esa ocasión no, pues ya no me llamó tanto la atención. Se vino la reforma a la Constitución en el 2000, pues el año pasado, en septiembre, Sí. con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la posibilidad de ahora sí elegir a nuestros juzgadores por el voto popular. Claro. Entonces dije, bueno, esta es una oportunidad inédita que se nos abre para los perfiles como el mío y como el de muchas mujeres y hombres, abogados y abogadas, para poder participar. ¿Por qué? Porque son convocatorias públicas, se lanzan a nivel nacional y el registro, pues era un registro accesible, no es como que tuvieras que viajar a la Ciudad de México a presentar tu documentación, sino que eran documentos que tú podías subir a las plataformas de las determinadas convocatorias y así participar. Y entonces ahí fue cuando me animé, dije, bueno, cumplo el perfil académico, tengo una trayectoria sólida, podríamos decir que soy de las pocas mujeres con las que compito, que soy realmente 100% académica y que cuento con 2 doctorados, un doctorado en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho Judicial. Entonces creo que mi trayectoria hasta esta parte de mi vida es una trayectoria sólida para aspirar a un cargo de esa magnitud, como lo es ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y otra cosa muy importante, la juventud. Creo que uno de los mensajes que lanzó el presidente López Obrador es que llegáramos jóvenes, comprometidos con nuestro país. Y yo dije, bueno, yo soy joven, tengo experiencia, tengo trayectoria y estoy comprometida con la justicia de mi país. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Ese compromiso que tú has demostrado y demuestras constantemente. También nos gustaría ahora sí que nos platiques un poquito tu trayectoria académica, ¿verdad? Ya nos compartiste que estudiaste en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los doctorados, pero algunos otros estudios que tengas y posterior a ello tu trayectoria profesional. Platícanos un poquito de esos Sí, puntos, por favor. sí, bueno, hice una primera maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Esta maestría la realicé en Sevilla, España, en la Universidad Pablo de Olavide. Después terminé esa maestría, regresé aquí a Juárez, entré como profesora y se me dio la oportunidad de hacer una segunda maestría a través de convenios de colaboración que tenía la UACJ con el Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y realicé la maestría en Derecho Penal y Judicial con el Instituto de Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Ok. Termino mi segunda maestría y a la par me encuentro realizando el doctorado.
el doctorado en Derechos Humanos. Y ese doctorado también lo realicé en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Okay. Culmino y se abre también la oportunidad con un convenio de la universidad, con el tribunal, de hacer el doctorado en Derecho Judicial. Y bueno, esos 2 doctorados son los que tengo actualmente con las maestrías. Y adicionalmente, en este proceso también fui consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua. Fue la primera instalación de la comisión porque se acababa de crear aquí en el Estado de Chihuahua la Ley de Víctimas del Estado. Ya se había creado la Ley General, pero faltaba, de hecho, Chihuahua fue de los últimos estados en implementar su legislación en materia de víctimas. Okay. Y duré 3 años en ese cargo en representación de la academia, un cargo honorífico, es decir, no recibía ningún sueldo. Claro. Terminé ese cargo y también participé como consejera del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Chihuahua, y también fue un cargo honorífico en representación de la academia y sobre todo representando toda la zona norte del Estado de Chihuahua. Muy bien, pues Olivia, nos compartes mucha experiencia y trayectoria tanto en cuestión académica como en cuestión profesional. Nos gustaría, voy a hacerte una pregunta Sí. y incluso hasta personal, ¿no? ¿Cómo se siente Olivia Aguirre Bonilla al ser la primera mujer de Ciudad Juárez, vaya, del estado de Chihuahua, en ser candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Platícame, ¿cómo te has sentido en todo este proceso? Híjole, pues han sido todos los sentimientos encontrados, me siento muy contenta y también estoy disfrutando el proceso. Claro. Creo que eso es algo importante porque sabemos que hay dificultades, digo, no es una contienda sencilla, empezamos con la dificultad del recurso económico, que tengo un tope de campaña de 1,400,000 pesos para gastos personales, pero pues obviamente no los tengo, soy profesora universitaria, litigante, tú sabes que quienes nos dedicamos al litigio no tenemos un sueldo fijo, entonces esa es una de mis limitantes. Otra de las limitantes es pues que no podemos pautar publicidad ni uno ni a través de terceras personas, y eso también pues impide ampliar tu margen de que llegues a más personas. Claro. Entonces siento que ese tema han sido limitantes. Otro tema es que pues competimos con gente pues que está más posicionada al poder en el centro del país, y eso ocasiona también que perfiles como el mío pues a lo mejor no sean tan visibles, ¿no? Pero bueno, a esas situaciones ya sabíamos que iban a pasar. Yo digo, estamos muy contentos transitando este proceso aún y con algunas cuestiones ahí de dificultad. Y pues me siento muy orgullosa de ser la única chihuahuense, pero más orgullosa de ser de Juárez. ¿Por qué? Porque Juárez es una ciudad que si bien tiene sus problemas de toda la vida por ser una ciudad fronteriza, por ser una ciudad que impacta en muchas áreas. Tenemos también el tema de la delincuencia, el tema de migrantes. Hay muchas problemáticas en esta ciudad, como hay en todas las demás, ¿no? Pero siento que el poder poner la visión de Ciudad Juárez, del norte de México en la Suprema Corte, creo que eso es importante porque este tipo de cargos estaban centralizados. Generalmente los ocupan puras personas del centro del país. Y no dudo de la capacidad de esas personas, pero es importante la visión también del norte del país. Claro, y sobre todo por ser una frontera, evidentemente, ¿no? Y Es. ser una ciudad tan noble, tan trabajadora, tan luchona, creo que es importante, ¿no? Que alguien de Chihuahua, de Ciudad Juárez, nos represente y nos sentiríamos muy orgullosos, evidentemente. Licenciada, bueno, Olivia, nuevamente, y en este mismo sentido, ¿te sientes preparada para ocupar este cargo de ministra de la Suprema Corte? Claro que me siento preparada, me siento muy preparada. Creo que pues mi trayectoria lo avala, mis credenciales lo avalan. Creo que eso es lo más importante, pero más que preparada académicamente, también me siento preparada emocionalmente y también me siento preparada desde el lado humano y sensible, ¿no? O sea, a veces una situación que presentaba la justicia de nuestro país es precisamente estar alejada de la realidad social, de la gente, de las problemáticas. No eran realmente conocedores de lo que pasaba afuera, pero tampoco les importaba escuchar a las personas, las problemáticas. Entonces creo que mi posición como una persona con sensibilidad humana, social, pero sobre todo con esas ganas de transformar la justicia en nuestro país, porque conozco las deficiencias del sistema,
creo que me posicionan como una mujer preparada y con vocación de servicio, porque de nada me puede servir que traiga una trayectoria de 2 doctorados, una maestría, 2 maestrías, especializaciones y todo lo que tú quieras, si no tenemos eso tan indispensable que es la vocación del servicio. Claro. Sí, un elemento muy importante para todos las candidatas que aspiran a diversos puestos, no nada más a ministros, sino jueces, juezas y magistrados y magistradas. Así es. Olivia, también nos gustaría, vamos a entrar un poquito en esta, Sí. en materia. ¿Qué opina Olivia sobre la reforma judicial? Bueno, yo creo que la reforma judicial era obligatoria, era indispensable. ¿Por qué? Por el nepotismo, por la corrupción, por los actos de influencia. Realmente el poder judicial, hay que decirlo así, está podrido. ¿Por qué está podrido? Porque todavía está así. Todavía el cambio se va a dar hasta septiembre, ¿verdad? Es una renovación totalmente del Poder Judicial. Y ojo, no quiero decir que todos los funcionarios judiciales sean malos. No, tenemos muy buenas personas también dentro del Poder Judicial, muy buenos elementos, pero había una generalidad que permeaba el sistema de justicia, tanto federal como estatal, ¿eh? No quiero ser selectiva y decir que solo lo federal, porque esta situación de impunidad, de corrupción, de influentismo, de nepotismo se daba en ambos poderes, en el poder judicial del estado, pero también en el poder judicial de la federación. Entonces, era indispensable y también era la oportunidad ideal para que se ampliara, para que llegáramos nuevos perfiles, en este caso como el mío. Entonces creo que era obligatoria y si no se hubiera hecho, yo no estaría el día de hoy en la boleta electoral. Definitivamente no podría haberlo estado. Entonces, de alguna manera estás de acuerdo con esta reforma, ¿no? Claro, Porque siempre te lo he estado de permite ver acuerdo. ese panorama. Muy bien. Olivia, también nos gustaría conocer un poquito por qué decides postularte en esta primera implementación de la reforma y no esperar a posteriores elecciones. Porque acuérdense que el cargo de ministra y ministro es de una duración de 12 años. O sea, aquí, si bien esta elección es una primera parte del 50% del Poder Judicial de la Federación, en el 2027 se renueva el otro 50%. Pero para el cargo de ministra y ministro era la única renovación. Ok. Tendrías que esperarte 12 años después para volver a participar. Y entonces dije, bueno, creo que tengo la trayectoria, el perfil y esas ganas de transformar la justicia de mi país. ¿Por qué no hacerlo aquí? No hay limitación tampoco de la edad. Claro. Fíjate, yo tengo 38 años, este año en unos meses cumplo 39, el año que entra cumplo 40. O sea, sí estoy joven, ¿verdad? Pero ya soy casi ya estoy entrando a los 40, o sea, soy cuarentona. Entonces, bueno, antes la Constitución establecía que para ser ministra tenías que tener 35 años. Ok. Aún así, aunque hubiese estado esa limitante, pues de todos modos podría haber entrado. Pero también esa concepción que tenemos de que los ministros y ministras tienen que ser personas de 50 años para arriba o 60, pues ya debe de quitarse, ¿no? Porque en realidad el hecho de que seamos jóvenes no significa que no vayamos a aportar y no significa que no tengamos capacidad para desenvolvernos en este tipo de cargos. Y sobre todo la energía, ¿no? El compromiso Eso. que tú manifestaste hace un momento, el compromiso, la energía, el deseo de seguir aprendiendo, de resolver, ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? El tener ese contacto con las personas, Ajá. ¿no? El tener esa comunicación. En este sentido, también nos gustaría un poquito que a las personas que nos están viendo les platique cuáles son las funciones que realiza un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ministro, una ministra sobre todo. Ajá. Bueno, este máximo Tribunal Constitucional de nuestro país tiene varias funciones y competencias, ¿no? Resuelve las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de revisión que atraiga por su interés y trascendencia y que tengan que ver con temas constitucionales, pero bueno, aterrizado. Revisa que las normas que están por debajo de la Constitución no contradigan a la misma, ¿sí? Pero también llegan asuntos de particulares en donde puede haber colisión de derechos humanos fundamentales y es ahí cuando la Suprema Corte resuelve sobre esa colisión y pondera qué derecho está por encima del otro. Por ejemplo, les pongo el caso de
la Ley General de Salud. Este no es un caso propiamente de particulares, pero llegó porque era un tema de constitucionalidad. Okay. La Ley General de Salud tenía un artículo que tenía la prohibición absoluta para el consumo lúdico de la marihuana. La Corte analiza este artículo y determina que hay derechos involucrados afectados, el libre desarrollo de la personalidad, pero por el otro lado, esa prohibición absoluta del consumo tenía como finalidad proteger el derecho a la salud. La Suprema Corte determina que era una afectación muy intensa la prohibición absoluta que ocasionaba el libre desarrollo de la personalidad, Claro. que había otros medios que podía haber utilizado el Estado que no fuera la prohibición absoluta para apoyar o beneficiar el tema de la salud. Entonces, ¿qué declara la Suprema Corte? Inconstitucional ese artículo y pues permite, da pie a ese consumo lúdico de la marihuana a partir de esta resolución. Claro. Entonces, son resoluciones que giran una directriz al resto de los juzgadores y que esas decisiones impactan en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, ha resuelto sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha resuelto temas relacionados con el aborto, con la despenalización del aborto. Entonces, ahí hay temas de salud, temas de educación, temas de vivienda. Por ejemplo, por ahí hay un criterio de la Suprema Corte que llegó de un caso de particulares que nos hablaba de qué debemos entender por una vivienda digna. ¿Qué es la vivienda digna? Aquella que tiene por lo menos el acceso a todos los servicios básicos, ¿no? Entonces, ese tipo de casos resuelve la Suprema Corte y van a impactar en la vida de las personas, porque también son directrices que se giran a los juzgadores, ¿no? Claro, pues creo que nos diste ahora sí que una explicación muy detallada y evidentemente pues que las personas lo puedan entender, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace un ministro y una ministra? Y sobre eso también nos gustaría conocer, Olivia, y porque nos lo han comentado en diversas ocasiones, personas que se han acercado con nosotros a este proyecto y que quieren que les formulemos preguntas y demás. Eh, ¿Crees que actualmente las autoridades, llámense jueces, juezas, magistraturas, la Suprema Corte, son instancias de puertas abiertas en donde la gente definitivamente puede ir a conocer alguna situación, ahora sí que a presentar algún problema específicamente o simplemente lleven algún asunto y conocer al juez que lo está desarrollando? No, creo que no. Nunca han estado las instituciones de justicia de nuestro país abiertas a la gente, al público. Yo les hablo de la Suprema Corte. O sea, realmente, si ustedes, la Suprema Corte en primer lugar, hay que decirlo, está en la Ciudad de México para las personas que no tienen conocimiento cuál es su sede, está en la Ciudad de México. Si ustedes van ahorita, si andan por allá por la Ciudad de México, piensan ir, acérquense a la Suprema Corte, está ahí enseguida del Zócalo y van a ver las puertas cerradas. La única forma de entrar a la Suprema Corte es haciendo una cita por internet, pero para una guía turística dentro. O sea, no para No, entrar. si entras a la Suprema Corte, pero no puedes presenciar una sesión del pleno ahí. Ok. Nada más te dan un tour guiado. Entonces ahí pues se pierde este principio de publicidad e inclusive la misma ley orgánica del Poder Judicial establece que las sesiones de la Suprema Corte son públicas por regla general. Claro, habrá excepciones, ¿verdad? En que pueda sesionar de manera privada, pero por regla general son públicas. Y la única forma de nosotros presenciar una sesión del pleno es por el celular. Sí, claro, en línea. Desde ahí creo que no hay accesibilidad. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos no podemos presenciar una sesión de la Suprema Corte y tampoco conocemos a los ministros y ministras. Mira, yo anduve haciendo entrevistas callejeras en espacios públicos, estuve en Michoacán, en la Ciudad de México, estuve hasta en Tepito, ahí estuve también. Y yo les preguntaba que si sabían lo que hacía la Suprema Corte, que si sabía quiénes eran sus ministros, y hay un desconocimiento total, Claro. porque eso tiene que ver con el no acercamiento del Poder Judicial al pueblo de México. Claro. Y luego, ya que nos compartes esto, en algún momento yo escuché dentro de, te sigo, te comparto que te sigo ahí en tus redes, escuché un tema muy importante que tú planteabas, que era una Suprema Corte de Justicia itinerante. ¿Sí? ¿Qué nos puedes platicar sobre este punto? Que es algo, yo creo que muy importante que la comunidad conozca a qué te refieres con esta Suprema Corte de Justicia itinerante. Así es. De hecho, es una de mis propuestas, que es que la Suprema Corte pueda estar descentralizada.
¿A qué me refiero con esto? Los poderes de la Unión, la Constitución establece que su sede es la Ciudad de México. Sí, la sede es la Ciudad de México. Sin embargo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no limita a que las sesiones del Pleno puedan ser en otro estado. Es decir, no hay una restricción expresa para podernos mover. La intención aquí es que pueda sesionar el Pleno de la Suprema Corte una vez al mes en los distintos estados de la República, en alguna ciudad en específico, que pudiera sesionar aquí en Claro. Ciudad Juárez, y que de esa manera la Suprema Corte se acerque al pueblo de México. Porque como decimos, somos puertas abiertas, pero la Ciudad de México no es accesible para todos, ¿no? Hay quienes no pueden pagarse un pasaje o no tienen tiempo o su trabajo no se los permite. Pero ¿qué tal si sesiona la Suprema Corte en Ciudad Juárez? Se abre, claro, a través con una dinámica específica de registro previo para que las personas puedan conocer a sus ministros y ministras, pero también sepan lo que está decidiendo la Suprema Corte, involucrar al pueblo de México con la justicia de nuestro país, pero sobre todo también aprovechar esos pues reuniones con la gente para hacer asambleas públicas. Claro. Después de las sesiones del Pleno, poder los ministros y ministros acercarnos a la gente, al pueblo, a conocer sus problemáticas, a escucharlos, a explicarles, a divulgar también los derechos humanos. Y otra cosa bien importante que la gente quiere saber, ¿qué hago si se me vulnera un derecho humano? ¿Cómo puedo garantizar mis derechos? Porque es muy fácil decirles, miren, tienen todo este catálogo de derechos humanos, pero hay gente que me puede decir, sí, ahí está en la Constitución, está en el papel, pero miren, en la práctica a mi hijo no lo dejan entrar a la escuela. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que informar también al pueblo de México, ¿no? Pues muchas gracias. También nos gustaría, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué puede realizar la Suprema Corte? Sabemos que la Suprema Corte resuelve diversos asuntos. Ya nos Ujú. platicaste un poquito en qué materia, educación, salud y demás, vivienda, pero sabemos y es bien conocido que hay asuntos en donde la Suprema Corte resuelve, pero no se aplica esa resolución como tal, simplemente queda en el papel, en el documento. ¿Tú tienes alguna propuesta para que estas resoluciones que emita la Suprema Corte realmente se materialicen, se ejecuten como tal? Bueno, es que acuérdense que pues nosotros propiamente no somos un poder legislativo, ¿verdad? Ahí muchas veces puede haber resoluciones de la Suprema Corte en donde le obliguen al Poder Legislativo a realizar ciertas normas, legislación, porque haya una laguna y que se tenga que subsanar. Pero pues también es importante hacerle saber a la gente que cada poder tiene sus facultades y competencias. Ujú. Nosotros podemos llegar hasta donde nos lo permite la ley orgánica, la Constitución, pero también tenemos otros mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ya va a existir el Tribunal de Disciplina Judicial, Claro, que no existía que no anteriormente. existía. Ujú. Entonces, bueno, de acuerdo a esas propuestas de cómo hacer efectivas, pues bueno, ya habrá también por parte del Poder Legislativo, si haya la necesidad de crear alguna norma en específico, alguna ley que se pueda implementar, o en su caso también el Tribunal de Disciplina Judicial podrá hacer lo suyo respecto a esto, ¿no? Claro. También, para que las personas conozcan un poquito sobre tu visión, ¿qué principios considera Olivia que debe de tener un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, definitivamente debe tener independencia, imparcialidad, corrección, diligencia, todos dignidad, o sea, todos estos principios, equidad, son los que se encuentran en los principios de Bangalore que regulan la conducta judicial, son unos principios universalmente reconocidos por la ONU. Mm. Esos principios deben de estar inmersos cuando uno actúa en el ámbito judicial. ¿Para qué? Para tener un juicio justo. Si no hay independencia judicial, no podemos tener un juicio justo. Muy bien, pues ahora sí que para ir cerrando la entrevista, Olivia, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos gustaría que tú le compartas a las personas que nos están viendo a través de Claro. este video cuál es el número, ¿verdad? ¿Cuál es la boleta en la cual te pueden localizar y cómo pueden ejercer este derecho al voto y a su vez darles algún mensaje?
Sí, claro que sí. Pues miren, yo estoy en la boleta morada para el cargo de ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del lado izquierdo ustedes van a ver una columna de mujeres y del lado derecho de hombres. Yo soy la número 01, soy la número 1 en la boleta morada. Aguirre, Bonilla, Olivia. No por algo soy el número 1, soy la número 1 porque Ciudad Juárez es el número 1, como dijo Juan Gabriel. Ciudad Juárez es el number 1 y Olivia Aguirre es la número 1 y la number 1. Entonces, muy fácil, no tiene pierde, no se les va a olvidar. Mi número es muy sencillo, hay que escribirlo en la parte de arriba. Van a tener 5 espacios para poder elegir a 5 mujeres. Ustedes van a poner 01. Y si quieren poner algún otro número del resto de las mujeres, adelante. Si no es su deseo, pueden tachar los otros espacios para que no se queden en blanco. Así es que los invito a votar, a que ejerzan su derecho al voto, a que seamos partícipes de la democracia de nuestro país y que a través de nuestro voto aseguremos que lleguen personas idóneas para esos perfiles que requiere nuestra justicia en nuestro país. Ayúdenme, por favor, a transformar la justicia de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Olivia Aguirre Bonilla, nuevamente en la boleta de ministros, Sí. de la Suprema Corte, que es el color Morado. morado, el número 01 Uno. en la boleta. Aguirre Bonilla Olivia. Así es. Nuevamente les agradecemos mucho haber estado con nosotros acompañándonos en esta entrevista tan importante. Agradecemos a la doctora por su tiempo, haber aceptado nuevamente venir a esta entrevista y recuerden, ejerzamos un voto informado este 1 de junio. Mucho éxito, doctora, nuevamente. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas.